Vamos a llamar. ¿Ves? Ahí hay un problema. Que cuando hay un problema, tú tienes que decirle al problema: llegó tu problema. Llegó tu problema. Cuando hay un problema, tú tienes que decirle a ese problema: acaba de llegar tu verdadero problema. Así sucedía con Jesús cuando había una persona que estaba enferma, digamos, que le dolía una enfermedad, le aquejaba un dolor, tenía un problema esa persona, una enfermedad era su problema. Pero cuando llegaba Jesús, ese problema que tenía la persona, esa enfermedad, ese dolor, se tenía que ir. Porque Jesús era el problema del problema. Así acabamos de ver un problema ahorita, pero cuando tú tengas problemas, tú recuerda y decirle: llegó el problema del problema. Así que tú tienes que ver a tus problemas más pequeños que Dios. Tú tienes que ver que Dios es más grande que tus problemas. Tú tienes que ver que Dios es superior y está por arriba y por encima de los problemas. Y decirle: problema, llegó tu problema. Así tienes que tener esa confianza de que Dios está contigo. Dice la palabra de Dios: mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Quiere decir que mayor es Dios que está contigo que el que está contra ti, que es el enemigo. Entonces acuérdate esa palabra: llegó el problema del problema. Cuando Jesús estaba en una barca con sus discípulos, dice que la barca se estaba hundiendo. Había una tempestad en el mar, las olas sacudían la barca. Los discípulos tuvieron temor, decían: maestro, maestro, nos hundimos. Tuvieron temor, porque había el problema de que la barca se estaba hundiendo. Pero cuando Jesús se despertó, ¿qué le dijo? Al mar: enmudece, y el mar se tranquilizó. Así cuando llega Jesús, llega el problema de los problemas. No hay problema, no hay marea, no hay circunstancia que pueda contra el Señor Jesús. Jesús es el problema de los problemas. Así que cuando tengas un obstáculo, cuando enfrentes alguna situación difícil, recuerda esa palabra. Recuerda esa palabra. De que Jesús es el problema de los problemas. Problema, llegó tu problema. Tienes que decirle a tus problemas que Dios es más grande. Entonces, el tema es que la gente con los problemas que tiene, los maximiza a tal grado que fueran más grandes que Dios el problema. Y llega la noche y no puede dormir en su mente, pensando en su problema, pensando en su preocupación. Le llegan ideas a la mente, le llegan unas ideas a la mente y no puede dormir. Como que repite en su mente la situación que le está pasando, así como si fuera una grabadora que repite la canción. Así esa persona repite el problema en su mente, como una grabadora. Y para ponerle pausa a la grabadora, tú tienes que dejar de preocuparte, tú tienes que dejar de tener duda,
y no pensar en ese problema, sino, como te dije en la palabra, Jesús es el problema de los problemas, para que no caigas en depresión, para que no caigas enredado en eso. Jesús es el problema del problema. Entonces siempre en estas plazas encontramos personas que muestran su talento, como esta persona, ¿verdad? Que se ponen en estas plazas principales mostrando sus talentos. Acá pinturas. Y así las personas en estos bulevares o en estas plazas o en estas calles muestran sus talentos. ¿Verdad? Entonces cada persona es diferente que la otra. Uno tiene el talento de actuar. Otra persona tiene el talento de pintar. Así cada persona es diferente que otra, cada persona tiene su propio talento, su propia personalidad. Entonces, así una persona tiene el talento de pintar, otra persona tiene el talento de actuar, otra persona tiene el talento de cantar, otra persona tiene el don de predicar. Entonces, cada persona es diferente que la otra, pero a veces esas diferencias pequeñas hacen grandes diferencias. Aunque son pequeñas las diferencias, pero hacen grandes diferencias. Entonces Dios ha puesto algo en ti que puede hacer una gran diferencia. Una gran diferencia puedes hacer con lo que Dios ha depositado en ti. Dios ha puesto en ti un talento, un don, una habilidad. Valora lo que Dios te ha dado, abraza lo que Dios te ha dado. Tu barrio, tu familia, tu vecindario, tu talento. Abraza aquello que tú tienes, ámalo. Porque Dios ha depositado algo en tu vida. El Señor Jesús sirvió el mejor vino al último. O sea, a veces lo mejor viene al último. El Señor Jesús estaba en una fiesta, en una boda, si no me equivoco, y sirvió el mejor vino al último. Porque a veces, en lo último, en los últimos tiempos, es que viene lo mejor de Dios para rescatar almas, para salvar almas, ya los que se van con Él. En este último tiempo viene el último rescate de almas. Viene lo mejor de los que se van.
también está el punto en que nosotros tenemos que entrar a nuestra habitación para tener intimidad con Dios. Un momento de oración, en lo íntimo, en lo secreto. Dice, entra a tu habitación y cierra la puerta, dice, y ora al Padre. Y el Padre contigo en secreto, dice, ese momento de intimidad que tú tengas en secreto será recompensado en público. Entonces es momento que nosotros también tengamos intimidad, entremos a los lugares secretos a estar en oración con Dios. Entonces, para que nosotros venzamos toda barrera, todo obstáculo, tenemos que ser quebrantados por Dios allí en los lugares secretos, en esa intimidad con Dios. Dios nos hace inquebrantables, indestructibles, porque con Él tenemos victoria, pero allí nos quebranta Él. Allí Él nos quebranta para que afuera seamos inquebrantables. Pero para ser inquebrantables aquí, indestructibles aquí afuera, primero tenemos que ser destruidos ahí adentro, quebrantados. Dios nos hace pedazos adentro, nos quiebra el orgullo, nos quiebra la vanidad, nos quiebra la malicia, nos quiebra nuestro carácter adentro y después nos hace inquebrantables aquí afuera, indestructibles. El enemigo no nos puede destruir. Entonces tenemos que ser quebrantados por Dios adentro, sanados por Dios, restaurados por Dios ahí en ese lugar secreto para salir afuera. Y dice, Dios te recompensará en público si tú estás con Él en secreto, dice la palabra de Dios. Y en esa intimidad que tú tienes con Dios, en esos momentos de oración que tú tienes con Él, el Señor te muestra la visión, Él te muestra sus códigos, Él te muestra hasta en sueños, te envía símbolos, te envía interpretaciones para tu vida, para ser dirigido por Dios, ¿verdad? Dice que Él a sus siervos les hablaba en sueños, les mostraba cosas, ¿verdad? Entonces Dios te muestra, mira, ora por tal familiar, ora por tal amigo, te muestra esos códigos para que tú ores y para que tú en tu vida tengas victoria. Entonces es necesario, porque el enemigo a veces planea los fracasos para nuestra vida. El enemigo dice, este va a caminar por aquí y aquí va a fracasar, dice. Aquí se va a tropezar y aquí va a fracasar. Entonces el enemigo ha planeado fracasos para nosotros. Pero si nosotros nos metemos en esos lugares secretos, en tu habitación secreto a orar con Dios, lo que el enemigo pudo haber planeado para fracasar en tu vida, Dios lo puede convertir en victoria. Porque el diablo ha planeado nuestra derrota. Pero si nosotros nos metemos en oración y en comunión con Dios, esa derrota Dios lo transforma en algo milagroso y se convierte en nuestra victoria. Porque así es el Señor. El Señor, lo que era nuestro fracaso, el Señor es tan bueno que lo hace nuestra victoria. Pero todo eso ocurre en los lugares secretos, en los lugares íntimos con Dios. Entra al lugar secreto y ora a tu Padre, y tu Padre te recompensará en público. Los dardos que el enemigo envía, las preocupaciones, todo llega a la mente, son dardos que llegan a la mente. Por eso la Biblia recomienda meditar en la palabra de Dios. Porque todos esos ataques del enemigo, como llegan a la mente es tu castillo, el castillo de la imaginación. Y ahí ataca el enemigo. En ese castillo quiere penetrar con dardos de pensamientos, de preocupaciones, de dudas. Ese castillo es el castillo de tu mente. Ahí llegan los dardos del enemigo. Por eso la palabra recomienda meditar
No poner la mente en blanco, meditar en las palabras de Dios. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, tú fortaleces el castillo de tu mente. Entonces el enemigo, cuando te quiere meter los dardos, ya no entra, porque tienes la fortaleza de la meditación en la palabra de Dios. Meditas en la palabra de Dios. Y cuando viene una duda, un pensamiento de preocupación, tú lo reprendes y tú te recuerdas la palabra de que Jesús es el problema de los problemas y de que esos problemitas no van a poder contigo. ¿Por qué? Porque el castillo de tu mente ya está fortalecido en la meditación de la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Poderosas promesas que fortalecen la mente en todo momento, para toda circunstancia. Meditemos en la palabra del Señor. Meditemos en la palabra de Dios para fortalecer nuestra mente como un castillo, como un casco fuerte. Así el Señor le cambió la mente a sus discípulos. Sus discípulos habían pescadores, todos eran, digamos, Pedro, su pensamiento de Pedro era pensamiento de pescador. Pero Pedro dejó de pensar como un simple pescador y comenzó a pensar ahora como un apóstol. Y después se le cambió la mente diferente. Como estábamos hablando del castillo de la mente, es necesario saber que el diablo, el enemigo, no conoce nuestros pensamientos íntimos. Solamente Dios conoce los pensamientos que están en el castillo de la mente. Solamente Dios conoce lo que hay en el corazón y en la mente de la persona. Pero el diablo envía pensamientos a la mente. Entonces el diablo es capaz de saber qué es lo que hay dentro de la mente de una persona, no porque lee los pensamientos, sino que él te envía un dardo, un pensamiento de temor a tu mente. Y si ve que tú actúas temoroso, porque le hiciste caso a ese pensamiento negativo del diablo, si el diablo te ve que actúas temeroso, es porque él ya sabe que el pensamiento que te envió hizo un efecto. Entonces puedes saber ahora que en tu mente está ese pensamiento de temor, porque él te lo mandó. No es porque él lea tu mente, sino porque él ha visto cómo reaccionas a lo que él te mandó. Entonces de esa manera opera él, mirando tus actitudes, tus reacciones a lo que él te envía. Pero si es que él te envía un dardo, un pensamiento a tu mente de temor o de duda y tú lo reprendes, eso lo echas fuera. Y él no tiene la capacidad de leer los pensamientos que están dentro de tu mente. Entonces es necesario entender eso, que solamente Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón de las personas. Entonces, si el enemigo te envía un pensamiento de depresión, él no sabe lo que hay en tu mente, pero si es que él te ve deprimido, es porque él ya sabe que tú caíste en su dardo, en los pensamientos que él te mandó a tu mente. Él reconoce, yo le voy a mandar un pensamiento de depresión. Y cuando él te ve triste, él puede decir, él cayó en mi dardo, ¿verdad? Pero no es que él conozca tu pensamiento, sino que él mira la reacción tuya para leer tu comportamiento y así quiere derrotar a los hijos de Dios. Pero nuestros pensamientos dice que tenemos que tener nosotros la mente de Cristo. Tenemos que tener la mente de Cristo
y los pensamientos de Dios. Entonces, si el enemigo no te gana la batalla de la mente, has vencido. Por ejemplo, ahorita en estos tiempos tenemos que tener la mente fortalecida en la palabra de Dios, porque ahorita hay mucho engaño en el sentido de lo que estamos viviendo, de la pandemia. Los medios de comunicación nos informan una cosa, pero está pasando otra. Los médicos dicen una cosa que no se les puede creer. Los científicos todos nos están engañando. Es un tiempo de bastante engaño, porque todo lo que es la OMS, la ONU, los gobiernos, todos se han vendido al sistema del anticristo que ya se está implantando, en la tierra. Nosotros no podemos confiar en los médicos, no podemos confiar en lo que nos dice en la noticia, porque todo eso se ha vendido al sistema del anticristo. Mediante esta pandemia o plandemia que introdujeron al mundo, toditos los gobernantes ahora están trabajando para este anticristo, para este sistema del reino de Satanás. Y son tiempos engañosos donde toda la población está cayendo en el engaño del enemigo. Por eso es importante fortalecer la mente con la palabra de Dios, saber qué es lo que dice la palabra de Dios para no ser engañados. No podemos confiar ahora más que en la palabra de Dios. No podemos confiar en ir a una farmacia, en que la pastilla nos va a curar, en que la vacuna nos va a curar. Realmente todas esas cosas no curan, no sanan. A la farmacéutica le conviene tener a la gente enferma porque ese es su negocio. Es día de casas principales, la casa de Bastidas, casa de los bibliófilos, la academia de ciencias. Entonces todos están en el tren del anticristo sin darse cuenta. El sistema les está haciendo seguir la corriente a todo el mundo, pensando que la vacuna es la solución, pero va a llegar tiempos donde van a seguir viniendo más plagas y pestes, como dijo Jesús, vendrán pestes, vendrán plagas, y no habrá vacuna, no habrá pastilla que te sane, donde la única sanidad que va a estar va a ser en Dios. Porque una persona se puede enfermar de una cosa terrible que pueda venir, pestes y plagas que profetiza la Biblia que van a haber, y el único que nos va a sanar no va a ser una farmacia, no va a ser una vacuna. El único que va a tener una sanidad para ti es Dios. Y la iglesia, que Dios le ha dado dones de sanidad. La iglesia tiene el poder de Cristo para andar en el don de sanidad. Y nada más vamos a poder confiar en Dios según las cosas que se vienen. No podemos confiar, como dije, en los gobiernos que ya se vendieron al anticristo. No podemos confiar en las farmacéuticas, en las pastillas, que no vamos a encontrar sanidad ahí. Viene tiempo donde solamente vas a confiarte en Dios y donde solamente en Él va a estar la medicina para tu cuerpo. Y estamos en esos tiempos. Por eso fortalece tu castillo de la mente con la palabra de Dios. Él es verdadera agua
Él es verdadera medicina, Él es verdadera sanidad. Como dice la Biblia, llegará el momento en que el justo vivirá por la fe. Por la fe, porque ya no te permitirán entrar a un supermercado si no tienes tales inyecciones y solamente te quedará vivir como justo por la fe. Nada más. Recuerda que la oración rompe cadenas y que Jesús es el problema de los problemas. Esta es la única bandera en el mundo, la bandera de República Dominicana, que tiene la Biblia en el centro, en su escudo, ¿verdad? Eso significa que Dios quiere hacer algo con este país, que tiene la palabra de Dios en su escudo. Así cada país tiene sus cosas y Dios quiere hacer sus cosas en cada país. Y por algo este país tiene el escudo, en su escudo tiene la Biblia, es por algo, ¿verdad? Así que en República Dominicana Jesús es el problema de los problemas y va a haber victoria en el nombre de Jesús. También veamos que Cristo viene pronto por los tiempos que estamos viviendo. Agarrémonos de la mano de Cristo, que ya viene Cristo. Cristo viene pronto. Me encuentro en la isla La Española, en el país de República Dominicana, para que aquí en este país Dios en su misericordia me use para predicarle a alguien en la calle, a alguien en el barrio, a alguien que está yendo a la iglesia. Ahí que si Dios me ha llevado a esta isla y Dios también a ti te lleva de un territorio a otro territorio, si a ti Dios te cambia de un territorio, te pone en otro territorio, es para hacer algo en esta isla. Entonces cuando yo me vaya de aquí pueda decir, le prediqué a un señor y le prediqué a una señora, le prediqué en este vecindario, hice algo en la isla, hablé de Jesús. ¿Ves? Porque llegó un problema para el enemigo también, ¿no? Entonces, así Dios, tú tienes que pedirle también, Señor, amplía mis territorios. No permitas que yo me quede en un solo lugar, ensánchame, ¿verdad? Llévame, Señor, para hacer un problema donde yo voy. Llévame a hacer un problema donde yo voy. Justo están pasando una canción de Daddy Yankee que habla de problemas, pero yo no soy ese problema que él habla, sino que yo soy un problema de Dios. ¿Ves? Soy un problema del Señor, un problema para el enemigo. Cristo es mi campeón en mi corazón, con toda pasión. Soy un problema, un terremoto del Señor para expulsar los demonios y la enfermedad, para echar fuera a Satanás. Soy un problema mayor, soy un problema del Señor. Vengo a echarte afuera en el nombre de Jesús. Así que recuerda, amigo, tú eres el problema de los problemas porque Jesús está contigo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y en estas caminatas, en estas meditaciones de la palabra del Señor, el Señor me habla a mi vida. Hay que seguir meditando,
Hay que poner la mente en las cosas celestiales, en las cosas de arriba. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.